Amén, gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde, que su gracia, su paz y su unción sean sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a compartir un mensaje muy importante. Vamos a hablar sobre si verdaderamente Pedro, el apóstol, fue el primer papa. Vamos a traer claridad sobre este asunto tan discutido y tan debatido. Cuando le preguntamos a una persona católica dónde en la Biblia dice que debe existir un papa, pues ellos contestan con el versículo de Mateo 16, versos del 13 al 18. Vamos a analizar este versículo en una versión de la Biblia católica. Dice así: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si leemos con cuidado lo que dijo Jesús, es que Pedro es bienaventurado porque Dios le reveló que Jesús es el Hijo del Dios vivo, y Jesús le dice que precisamente sobre esa piedra edificará la iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Sobre la verdad que dijo Pedro: Jesús es el Hijo del Dios, de Dios vivo. Jesús es la piedra de la iglesia, no Pedro. Para nosotros está bastante claro, pero demos el beneficio de la duda, porque para muchas personas católicas no es claro, y dicen que ese versículo da a entender que Pedro es la piedra, no lo que dijo Pedro de Jesús. Las personas católicas dicen que Jesús le cambió el nombre a Pedro, lo cual es cierto, y le puso por nombre Cefas, que significa piedra. De ahí que cuando leen sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dicen que se refiere a Pedro. El versículo es, en la Biblia católica, Juan 1:42, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, y te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Vamos a ver este pasaje en el original griego. Como se aprecia, la palabra usada para el nuevo nombre de Pedro en el griego es netpos. Muy bien, dejemos este dato anotado allí. Continuemos con el versículo en cuestión. Vamos a leerlo en su original griego. Y dice así. Estamos en Mateo 16, del 13 al 18. Es decir, yo a mi vez te digo que tú eres netpos, y sobre esta tepta edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como podemos apreciar, netpos se usa tanto en este versículo como en el anterior, cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, para nombrar a Pedro. Sin embargo, notemos que cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se usa el término griego netpos con el que se reconoce a Pedro, sino tepta. Entonces Jesús no dice tú eres Pedro y sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia, sino que dice tú eres netpos y sobre esta piedra, tepta, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la diferencia de significado entre los dos términos? Petros, nepta, netpos, una piedra que se diferencia de tepta. Petra, tepta, una roca, una cornisa o estante de roca difícil de mover. Entonces la Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos ahora que a Pedro se le llama piedra, no roca. Pero entonces, ¿en dónde en la Biblia se usa el término tepta para referirse a alguien? El término tepta, roca, solo se refiere a alguien en toda la Biblia. En el original griego, veamos los versículos para saber a quién se le llama roca. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El mismo Pedro explica que Jesús es la roca que fue desechada. Veamos otro versículo aún más claro, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Mira esta serie de versículos, Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y el Salmo 71:3 dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú me has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Gloria a Dios. Así es, Cristo es la roca. Así lo dice la Biblia, no un hombre, sino el que murió en la cruz por nosotros. Esa es la roca de la iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, en el numeral 725. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Pero la Biblia dice otra cosa en Colosenses 1:18. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que ni cabeza ni roca, porque estos atributos son de Cristo. Él es la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia y es la cabeza de la iglesia. ¿Sabían que el mismo Pedro dijo lo siguiente en 1 de Pedro 5, del 1 al 4? Escuchen. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Así es. Pedro mandó a no tener señorío sobre las ovejas, porque ese señorío le pertenece solo al príncipe de las ovejas, a Jesús. Pedro dijo que tenían que apacentar a las ovejas voluntariamente. No mandó a que alguien tomara el señorío sobre las ovejas como lo hace el Papa, donde cualquier cosa que dicte en temas de fe y moral debe ser obedecido, o si no, son excomulgados. El señorío es de nuestro Señor Jesucristo, no del Papa. En conclusión, sorprendente, más claro no puede ser. La roca es Cristo y sobre esa roca se edificó la iglesia, no sobre un hombre que comete errores. Por ejemplo, negar 3 veces a Jesús, dudar cuando caminó en el agua y el mismo Jesús tuvo que salvarlo e incluso hasta ser reprendido por el mismo apóstol Pablo. Sobre Cristo, sin pecado, sin mancha, sobre esa roca se edificó la iglesia. Sobre la verdad que dijo Pedro se edificó la iglesia. Sobre la verdad que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Sobre Jesús se edificó la iglesia. Él es la roca, no Pedro. Finalmente la Biblia es tan clara que miren lo que dice. 1 Corintios 3:11.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya, gloria al Señor. Espero que verdaderamente esta enseñanza haya traído claridad a tu vida referente a este tema. Te invito a que compartas esto con otras personas para que más personas salgan de dudas y sean beneficiados y bendecidos con la palabra del Señor. Se despide tu hermano y amigo, el pastor Rolando Artavia, de la Iglesia Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual. Que el Señor te bendiga.